Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros desde muy tempranito, informándose a través de nuestros noticieros con todos los acontecimientos que desde luego están marcando la pauta noticiosa. Ahora vamos a partir de este momento a una etapa en la que entramos a conocer el análisis de los temas puntuales del país, especialmente cuando se trata los días miércoles, como lo hemos venido apuntalando, conocer rostros que están incursionando dentro de la política partidaria. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Idalia Cepeda. Ella es aspirante a diputada por el partido FMLN por San Salvador. Ha estado también ya desempeñando algunos cargos dentro de la estructura del partido, así como también dentro de la Asamblea Legislativa. Idalia, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana acá en nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias al Canal 21 por el espacio, muchas gracias a ti también, Ernesto, y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando y también a los señores que me acompañan. Así es, quiero darle la más cordial bienvenida también a dos grandes periodistas, cada uno en el área especializada. Voy a comenzar precisamente por Hernán Carrasco, aspirante a diputado por el partido Vamos, un destacado periodista deportivo, presentador. Me da muchísimo gusto también tenerte ahora en esta nueva faceta, Hernán, así es que bienvenido al programa. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, una nueva faceta, así que aquí estamos también para que la gente conozca un poquito del por qué estoy aquí, por qué cambié, por qué dejé algo que tanto me gustaba, para justamente tener un proyecto de vida. Fíjate que dicen que la política y el deporte tienen algo en común y es la pasión. Bastante parecido. Yo creo que eso debe ser, ¿verdad? Es bastante parecido. Definitivamente. Saludo también a un gran amigo, por años de no tenerlo, destacado periodista, te especializaste también mucho en la fotografía, en muchos aspectos que tienen que ver con el ramo. Saludo a Carlos Germán Bruck, ¿verdad? Hijo también de un destacado publicista, gran amigo de este canal, de este servidor, que recientemente, por cierto, falleció, se nos adelantó. Carlos Germán, me da muchísimo gusto tenerte acá en el programa también. Buenos días, Neto, también para mí es un gusto estar aquí, vamos a platicar, vamos a debatir, es un gusto hacerlo, buenos días también a ustedes, y bueno, aquí estamos. Qué bueno. Ocupaste el tema o la palabra debatir, y ese es uno de los principales, digamos, como figuras que hemos logrado nosotros dentro de nuestro equipo de producción, querer definir muy bien con este, digamos, menú de nuevos rostros en la política, este nuevo relevo generacional que debe de tener la política, donde el debate, hay quienes sostienen sociológicamente que ha estado letargado y lleno de aspectos que son más negativos que positivos. Un debate debe tener una esencia que eleve precisamente a discusión aspectos que pongan en el centro al ciudadano, al que vota precisamente. ¿Compartes tú eso y qué piensa el resto de la mesa? Claro que sí, el debate de hecho para mí es algo que tú decías que ha estado muy poco, para mí que ha estado casi nada, porque lo que hemos tenido aquí ha sido un país que por mucho tiempo tuvo guerra, una guerra inventada, una guerra que nunca debió ser, y después se mantuvo ese espíritu de violencia. El debate es un intercambio de ideas, es estar platicando a partir de lo que yo pienso, de lo que el resto piensa, sin necesidad de aniquilar al otro, ¿verdad? Lógicamente en el debate también pueden haber, como decías tú, en el deporte, ¿ya?, momentos de acaloramiento. Sin embargo, sigue siendo deporte. Si se mantiene en esa línea, pues creo que ganamos todos, sobre todo en este caso los televidentes. Veamos qué piensa el resto de la mesa. Sí, bueno, completamente de acuerdo con la idea central. En este país hace falta el debate serio, racional, hace falta la construcción colectiva de propuestas. Sin duda hemos estado acostumbrados
a esa cultura política de imposición. Y sin duda este espacio, así como otros espacios mediáticos y políticos, son necesarios para fomentar el intercambio de ideas. La construcción de ese pensamiento unificado pasa por la discusión y por la generación de planteamientos. Es bueno que haya también oposición, es bueno que haya contrarios para poder avanzar. A ver, veamos qué piensas tú con ese tema. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con Idalia, con lo que decía de ese debate que tiene que ser racional, ¿no? Un debate racional que tiene que estar apoyado por ideas coherentes y que también a la vez fundamentado por hechos concretos. En El Salvador creo que en los últimos años y creo que en el actual periodo y sobre todo en tiempo de pandemia ha sido un problema tremendo esto de no poder debatir, de no poder tratar de conciliar. Creo que tenemos que llegar a esa cultura de debate, que no significa pleito, al contrario, significa poner las ideas en la mesa y, de acuerdo a las ideas de todos, llegar a una conclusión, obtener lo mejor de cada idea para poder lograr el bien común. Esa es la idea y nosotros pues también creo que aquí, en esta oportunidad, si podemos debatir de esa manera, creo que puede ser muy, pero muy bueno, para que la gente también se vaya dando cuenta que cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa, pues también van a tener gente que va a poder debatir, que va a poder llegar a un arreglo en busca del bien de los salvadoreños. Interesante. Ustedes, al hacer una evaluación, un diagnóstico, una valoración, un preámbulo de lo que podría ser la política del país, ¿qué fue lo que les motivó a entrar en la política? Voy a comenzar quizás, y perdón un poco contigo, Carlos Germán, porque el gen de la política hasta cierto punto, digamos, emplazante lo llevas quizás de tu padre, ¿no? Tu padre fue un hombre que hace años, por cierto, rompió un esquema que yo recuerdo que llegó a gritarles a los políticos y llegó a gritarle a la partidocracia, a decir, señores, esto no puede ser. ¿Qué piensas de la partidocracia, Carlos Germán? Bueno, la partidocracia es algo que ha venido en nuestro país a hacer mucho daño. Ha cercenado un poco la libertad de cada individuo de ser y expresarse como debe ser. Una aclaración, no es una cuestión de genes. Yo creo que los seres humanos aprendemos. Estaba muy cerca porque yo me crié con mi papá y fui viendo también toda esta cultura de debate. En mi casa no había una imposición, había, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pensás sobre eso? No había aquello del que te impone, ¿verdad? Pero bueno, eso también en recuerdo al viejo. Yo sí te diría de que dentro de la postura de una nueva política, porque aquí estamos también caras nuevas, excepto tú que creo que estaba ya en un periodo como diputada suplente en la Asamblea. Mi postura frente a ejercer en este momento una aspiración a ser diputado de nuestro país tiene que ver directamente con que creo que ya tenemos en nuestro país desde hace tiempo, ¿ya?, la base para que haya un cambio estructural, ¿no? La estructura tiene que ser realmente algo que define un país, como a los seres humanos, ¿no? Si tú has venido siendo una forma y no te dio resultado porque no te funcionó algo, pues haces un cambio estructural, no cosmético. Y en nuestro país, quienes lo empezaron a hacer ya fuimos todos los salvadoreños, porque hemos elegido pues el año pasado un cambio de gobierno que le ha venido bien a nuestro país en todo sentido. Y en este caso, ¿verdad?, el siguiente paso es para continuar esta forma de gobernar, ¿ya?, que va a, en cierta forma, dejar de lado, ¿ya?, lo que venía haciendo nuestro país, que ahí están los resultados, ¿verdad? Teníamos un país que primero se nos vendió una guerra. No sé cómo aceptamos eso, porque ningún país que entre una guerra le puede venir algo bueno. Pero luego se nos vendió una paz, que también era parte de un trato, ¿verdad? Lo único que hubo ahí fue un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Y por cierto, internacionalmente también se le obligó. Y los salvadoreños, pues nada. Ahora finalmente, porque durante todo ese periodo posterior a la paz esta planteada de una forma un poco pegada con engrudo, ¿verdad? Lo que hubo no fue paz.
de ningún tipo, ¿verdad? Hubo violencia, una violencia también exacerbada por un partido, de otra forma también te puedo decir aceptada por el otro partido que iba a gobernar ahora último. Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos los ciudadanos? A partir del año pasado, lo que los ciudadanos salvadoreños en mayoría estamos eligiendo es llevar nuestra forma de gobernar con una conducción, por cierto, que es la que está marcando un hito y es la que está dejando de lado estas estructuras que no sirvieron de mucho. Ok, interesante. Y perdón por el lapsus, creo que no te presenté como candidato a diputado por Nuevas Ideas, ¿verdad? Solo dije San Salvador, así es que quería aclarar. A ver qué piensa el resto. ¿Qué les motiva realmente, Hernán? ¿Dejas la comodidad de la cámara, y perdón un poco la comodidad en términos de poder estar proyectando tu imagen, ¿verdad? Alentando un sector de la población amante, porque nosotros somos amantes del deporte, del fútbol, y ahora te vas a la política, donde también es interesante esa cancha, ¿no? Claro, mira, yo nací aquí en El Salvador, pero me fui y casi todo mi colegio lo hice en Chile. Mi padre es chileno. Y cuando tú pasas esa etapa en el colegio, ya allá la política está muy metida, incluso desde las edades muy tempranas. Y esto hace que el chileno sea muy político, que se involucre mucho en la política. Carlos no me va a dejar mentir. Y es algo que se lleva. Claro, lo que pasa es que hay ciertas situaciones que te van de tu vida, que te van alejando un poquito, las obligaciones familiares, encontrar algo que realmente te apasiona, porque a mí lo del deporte siempre creo que fue algo y me va a seguir apasionando. Y por eso lo decía hace un momento, fue muy, pero muy difícil el poder dejar esa etapa, hacer algo que me gustaba, hacer algo que marcaba mi vida. Pero creo que también es necesario que todos los ciudadanos, todos, porque hay gente que me ha dicho, mire, ¿por qué se sale del deporte? ¿Por qué se mete en la política? Porque todos tenemos la obligación de meternos en la política. Todos tenemos la obligación de tratar de arreglar el país. Un país que ha estado realmente pasando una crisis tremenda, no podría decir los últimos 30, 40 años, sino que creo que mucho más de tiempo. Y es el momento que todos nos involucremos y tratemos de cambiar esto. ¿Y cómo se cambia? Pues obviamente luchando contra todos esos poderes políticos, poderes económicos, que en alguna manera pues, han regido el rumbo del país. Tratar de cambiar la forma de hacer política para el bien. Yo tengo cuatro hijos y yo lo que quiero es dejarle un legado a mis hijos. Dejarle un legado a mis amigos, a los hijos de mis amigos, a mi vecino, a todos, que de alguna manera pues, logren encontrar en El Salvador un país con futuro y no tengan que irse a otro lado. Principalmente por eso. Y Dalia, en esa mesa usted representa el rostro de la mujer. La mujer ha venido en los últimos años siendo muy bien ponderada, no solo por las leyes, sino también por los partidos políticos que han aplicado ciertas cuotas importantes. Pero más allá de eso, la población lo que escribe, cuestiona y debate es precisamente qué tipo de asamblea legislativa o qué tipo de diputado es lo que verdaderamente nosotros queremos que nos represente en la asamblea legislativa. ¿Hay capacidad en algún momento, desde su perspectiva, desde su experiencia, que lo entiendo también, y voy a hablar de nuevo del término del ADN que podría llevar usted de su partido como FMLN, esa nueva expresión de cómo hacer política, más allá de responder a los intereses de los partidos y responder por los intereses de quien la eligen como tal? Sí, bueno, para comenzar, a mí me gusta decir que como mujer represento una agenda de lucha, de reivindicación por la defensa de los derechos de las mujeres. Es un poco difícil representar a las mujeres cuando lo que queremos es precisamente que más mujeres participen y tengan su voz propia en los espacios de toma de decisión. Y de ahí paso un poco a explicar mi motivación. Precisamente es en la esfera política en donde se decide, en donde se toman las grandes decisiones del país. Y si nosotros estamos desde afuera y nosotras estamos desde afuera,
muy difícilmente vamos a poder incidir. Entonces es cuando decido participar en un cargo de función pública. Yo desde muy pequeña participo en la política, con el FMLN, con organizaciones sociales, he militado en movimiento estudiantil, he sido activista por los derechos de los trabajadores del arte y la cultura, del medio ambiente, he estado vinculada con temas sociales diversos y ahora pues siempre con el FMLN he decidido precisamente de una manera responsable asumir esta tarea que creo yo que nos compete a una nueva generación. Aunque ya no estoy tan joven, ¿verdad? Según las leyes de nuestro país, pero sí soy parte de una generación que no tuvo oportunidad de tener cargos de decisión en el Estado y que ahora, a pesar de que es un momento muy difícil para el FMLN, ¿verdad? No está en el gobierno, ha perdido quizás muchos espacios de credibilidad con la población, pero aún así en este momento, yo creo que sobre todo en este momento que vivimos como país, es necesario que estemos ahí presentes, que participemos, jóvenes, mujeres y por supuesto gente nueva dentro de los partidos, de todos los partidos, y en mi caso pues dentro del único partido de izquierda con el que me siento que puedo incidir en la transformación del país, en la solución de esos problemas que todavía nos aquejan. Ok, vamos a entrar ahora ya a hacer una evaluación de qué piensan ustedes, cómo está el país, qué se puede hacer. Tenemos un nuevo gobierno desde el punto de vista de que vino a romper los esquemas tradicionales que han estado gobernando en los últimos 30 años, ¿verdad? Con el presidente Nayib Bukele, y ahora su partido gana, pero también adherido a lo que es su partido Nuevas Ideas. Y desde luego hay una serie de situaciones que ha llevado a, de alguna manera, a enfrentar y a tener mucho más enfrentado a estos dos órganos de Estado, y por qué no decirlo también agregando el judicial. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Los invito a que debatan esto. ¿Qué está pasando en el país? Ustedes tienen, desde luego, mucha palabra para poder desarrollar muchas ideas sobre este tema. Te doy la palabra a ti porque tú hablabas, Germán, de que estamos en una nueva etapa de nación, donde dejamos la guerra, estamos en un nuevo gobierno, donde se están impulsando nuevos cambios y se necesita de alguna manera tener el acuerpamiento de un órgano legislativo importante para ser consecuente con esto. Dejo esto planteado también en el resto para poder generar un debate importante y que la población conozca de ustedes la esencia y la visión que tienen como aspirantes a una candidatura a diputados. Tienen la palabra los tres. Sí, te la cedo. Bueno. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos viviendo una realidad compleja, ¿verdad? Ya decían, esto necesita precisamente ser discutido para abonar a la propuesta, a la solución de los grandes problemas que todavía tenemos como país. Particularmente considero que una de las características de este nuevo periodo y con este nuevo gobierno es precisamente lo que decía Ernesto, que se ha presentado una pugna entre los órganos del Estado. Yo en lo personal pienso que el presidente de la República debería de propiciar el diálogo, como decíamos antes, pues racional, serio, enfocado. ¿No hay diálogo para ti, Dalia, hasta este momento? No, yo creo que no hay diálogo. Para mí, como se presentan las solicitudes desde el Ejecutivo cuando se necesita la participación de otro órgano, particularmente del Legislativo, casi se hace como una exigencia, como una obligación, ¿verdad? Nosotros y nosotras sabemos que la Constitución de la República establece ya cuáles son las atribuciones y las funciones de los órganos del Estado. Sabemos que es obligación de la Asamblea Legislativa conocer las propuestas de ley, de reformas que le lleguen con iniciativa del Ejecutivo. Se tienen que sustentar, se tienen que entregar todos los documentos necesarios para que la Asamblea decida si es favorable o no a la población, al país,
una propuesta determinada, por ejemplo, en el caso del presupuesto, que lo vemos cotidianamente, ¿verdad? Actualmente estamos viendo este día que el Ejecutivo no logró, me imagino que, no sé si por una decisión política o por una debilidad técnica, incorporar al presupuesto que actualmente se está ejecutando, 2020, una contrapartida de un préstamo del Fomilenio. Y bueno, hay prácticamente una exigencia para que se apruebe sin reconocer un error, sin además estar abiertos a poder hablar sobre otros temas presupuestarios que también hacen falta en la Asamblea resolverse, como es el caso de los veteranos que no se han pagado, perdón, termino. En el caso de los veteranos que no se les ha pagado todos los programas de beneficio social que se les ofrece, y también, por ejemplo, al FODE, ¿verdad? Que hay como 4 meses de deuda a los 262 Es decir, hay una agenda ahí pendiente que a carencia de diálogo usted cree que eso está estancado. A ver, ¿qué piensa el resto? Yo creo que sí hay diálogo. Lo que pasa es que, de hecho, yo creo que hay un diálogo si vemos que hay una asamblea en mayoría contraria al gobierno, donde cada vez que propone algo se le dijo que no. Algo para El Salvador, por cierto, no algo para el gobierno. Cada medida que se ha venido viendo, incluido el periodo grave de la crisis que acabamos de pasar o que se está todavía pasando de la pandemia del virus, COVID, y si le sumamos también que la mayoría de los medios están claramente en una misión que yo veo de querer atacar al gobierno, creo que ahí... ¿Ves eso en los medios? Claro, ustedes los periodistas me lo pueden corroborar. O sea, hay una visión... Bueno, pero no todos los medios también. Yo hablo de los medios en su mayoría, por eso dije. Okay. Lo que podemos ver es una visión bastante anticuada. En los años 80, 70, 80, la Guerra Fría, los medios estaban para atacar un sistema, ¿verdad? Ha habido bastante evolución en todo esto en el mundo. Yo veo que en El Salvador los medios se quedaron con un par de directores que siguen viendo fantasmas, que siguen viendo dictadores, que siguen viendo lo que no hay. Y lo que veo también en los partidos políticos, en la Asamblea, es que le hacen eco a los medios. Curiosamente, por ejemplo, un medio que el FMLN atacó incluso con bombas en la sede del Diario de Hoy. O sea, con bombas no me refiero a metáfora, le tiraron bombas. El FMLN durante la guerra atacó al Diario de Hoy. Ahora son aliados, son amigos. Entonces, ¿cómo que no va a haber esta postura de decir, aquí tenemos toda la comunicación? Sin embargo, el gobierno lo que yo veo que está haciendo es, a pesar de toda esta bulla, está comunicándose con la gente. El diálogo tiene que ser con la gente. Si tú ves que el interlocutor no quiere dialogar, sino que quiere hacer más guerra, hombre, si es que en este país no queremos guerra, ¿no? Queremos el diálogo. Y eso es lo que yo veo que el gobierno está haciendo. Y está haciendo, de momento, una comunicación que, a pesar de los medios, y voy a decirlo así, a pesar, tú decías, no de todo, pero a pesar de una postura un tanto, como te decía, de querer aniquilar al poder, solo por el poder, no se han sentado. Para mí un diálogo tiene que ver también el escuchar al otro, ¿no? Si no se han sentado a escuchar, ¿qué es lo que dicen? No, que desde entrada lo que yo vi que le dijeron a Nayib Bukele, no. Le quiero aprobar, quiero pedir que apruebe, no. No. Y le estaban diciendo no a la gente. O sea, quien rompe el diálogo en este caso, es lo que yo he visto en la Asamblea, ha sido esa mayoría que vemos que existe. Pero ¿sabes qué? Tú hablabas por ahí de un fantasma. Yo creo que el fantasma, es cierto, existe, pero lo tenemos todos los salvadoreños por toda la historia de las últimas décadas que han marcado a El Salvador. ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, ayer por la noche nos acostamos con la noticia de que al vicepresidente Félix Ulloa se le ha comisionado para que empiece a trabajar en la elaboración de una nueva constitución. Primero, no es el momento, estamos todavía en medio de una pandemia, no es momento para empezar a hablar de un cambio de constitución. Además, el problema no es la constitución, sino que el cumplimiento que tienen y la falta de cumplimiento que ha tenido los políticos en su mayoría en el pasado y que sigue existiendo. La falta de transparencia del gobierno.
porque si algo que ha existido en todos estos meses de gobierno es la falta de transparencia, el decir, mire, hemos gastado tanto, lo hemos gastado de esta manera, y cada una de las noticias que han salido en diferentes medios, incluso ahora yo creo que puede ser un arma de doble filo, pero existe y está en las redes sociales cómo la gente va destapando situaciones que normalmente en el pasado no se podían dar a conocer porque obviamente pues, no existía esa tecnología que nos permitiera a todos llegar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces eso es un problema, cuando tú trabajas sin transparencia. Yo creo que la mayoría de la gente que votó por Nayib Bukele en las pasadas elecciones vio en él quizás un líder. Pero ¿qué ha pasado con ese líder? Manda al secretario jurídico, al secretario a Ernesto Castro, a Conan, los manda a discutir con la Asamblea. Él, siendo el líder político del gobierno, él tendría que haberse acercado a la Asamblea Legislativa a hablar con los diputados, señores, arreglemos esto porque necesitamos salir adelante para el bien del país. Y eso no ha ocurrido, y eso lo ve la población. Mandó a sus representantes. Yo creo que ahí, en el sentido de lo que tú decías, de que y hablando como tema central en esta parte del diálogo, yo creo que tú estás tomando, Hernán, partiendo de hechos, que es precisamente lo que te decía, de unos medios que en su mayoría se han quedado pegados en un pasado, y tú estás diciendo que no hay transparencia porque los medios lo han dicho. Yo no veo que sea lo que la gente esté diciendo. Es más, si te fijas en la campaña para presidente, los medios decían muchas cosas. Es más, muchas cosas que vemos que es lo que están diciendo ahora, y al final quien eligió a la gente fue a un gobierno nuevo, a un movimiento, a un líder nuevo, también con su gobierno, con su liderazgo que posteriormente vino. Entonces yo definitivamente no creo que tu planteamiento de que porque los medios lo dicen no hay transparencia, la transparencia está ahí. Perdón, yo no he dicho que los medios. Como no, tú dijiste, no hay transparencia porque lo estamos viendo por los medios. Por los medios a través de las redes sociales, y ahí no hay medios, ahí es la gente la que se manifiesta. ¿Pero quién influye sobre ellos? Yo creo que la misma gente se va dando cuenta de las situaciones que se van dando. Mira, en lo el que hay día es mucha a bulla, día. lo que hay es mucha bulla, porque si... dime cuándo ha salido el presidente en todas esas cadenas que ha tenido a lo largo, que han sido contadas y han sido extensas de hora y media, 2 horas. ¿Cuántas cadenas las has contado? Irán, cadenas como tales, irán unas 3, 4, ¿no? Pero son largas y en ningún momento le ha manifestado al pueblo o ha presentado un informe, porque es una de las situaciones que obviamente ha detenido y ha entrampado ese diálogo con la Asamblea Legislativa, es el rendir cuenta. Tenemos a la Corte de Cuentas que tiene que decirle al presidente, señor presidente, por favor dígale al ministro de Agricultura que nos presente tal documentación, porque nosotros lo estamos exigiendo desde hace meses, Hernán, y no lo presenta. Lo que están haciendo ahí es ocupando un formalismo para darle vueltas y vueltas como una especie de centrífuga ya medio oxidada. Pero ese formalismo nos permite, no, ¿y señor, sabe qué es lo que hace? Hace un rato hablabas de que teníamos que romper esquemas, tú lo dijiste tal cual. Y si te vas a ir con que el diálogo va a venir mediante formalismos que están hechos, oíme, ¿cuántas veces se ha citado a los ministros? Como tú decís, ese formalismo. ¿Para qué? Si te das cuenta, ni siquiera tienen preparado un buen cuestionario. Ahora, los ministros han asistido, ¿no? Tú hablabas también, te quiero decir, que ¿por qué no va el presidente? Quienes van son los ministros, a ellos se les citan. No, ahora, estás hablando de la necesidad de un líder en este tiempo, líderes políticos, y no lo tienes. Espérame, no tienes liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que eligió la gente? Porque entonces estás dando la razón, no existe un liderazgo en el país. No, tú estás partiendo diciendo por la cabeza que es el presidente. No puedes poner palabras que yo no he dicho. Yo te estoy diciendo, hay un liderazgo. Hay un liderazgo que fue elegido, que algunos medios que hacen bulla, y voy a volver, porque se quedaron pegados en unas visiones que yo le llamo fantasmas, ¿verdad? Que incluso se le ha dicho, como eso estaba lleno, ustedes quizás estaban muy pequeños, pero en los 80s se hablaba de los dictadores que así habían. En tu país había un dictador, Augusto Pinochet Ugarte, un dictador que le hizo mucho daño a tu país, ¿verdad? Y ahí se hablaba de dictadores porque era un dictador militar. Ahora, los medios, en este caso, 2 o 3, manejados por cheros míos de una época, pero que se quedaron, como yo les dije, hey, dejen ya el vicio, dejen ya de patinar en lo mismo, hagan un periodismo acorde a lo que son estos tiempos. Ahora, en este momento, en nuestro país,
tenemos un nuevo liderazgo, hay un cambio que no lo estoy diciendo yo aquí, es un hecho real. Es un hecho que se dio el año pasado y que, claro, si tenés a la Asamblea, a todo el Congreso en contra, que ya se sabía, ¿verdad? Pero está en contra de la gente. Tú andas a preguntar quién está a favor ahorita de la Asamblea que hay. De la Asamblea, quienes la habitan ahorita. Y Dalia, siendo miembro de Arena, del FMLN, está en casi contra. lo mismo. A ver, Sí, entre bueno, a la, yo a la creo que hay que discusión. separar varios temas que se No, pero ahí hay tocaron un aquí, punto. ¿verdad? Está en contra, dijo Germán. Y Particularmente yo contradigo esa idea porque una cosa es que una fracción legislativa sea de oposición constructiva y que precisamente le preocupa que no hay rendición de cuentas como la ley lo manda en los espacios de las comisiones. pero de la constructiva, Asamblea. de acuerdo a Carlos Germán, no existe hoy en día. Y Entiendo, ¿o me equivoco? O sea, yo no veo que haya construido algo la Asamblea con los habitantes actuales. Han destruido. En la pandemia destruyeron muchísimo, pero no vi construcción. bueno, perdón. en ese caso particular, yo no tengo el número exacto, pero sí pudiera decir que el 90% de los decretos que se propusieron por el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y otros que tuvieron que ver con la pandemia y enfrentar la crisis, fueron aprobados. Y mi fracción del FMLN votó. El FMLN ha votado por muchísimos decretos que benefician a la población y yo afirmo contundentemente que así lo va a seguir haciendo. Yo sí creo que a la Asamblea Legislativa se le hacen muchas críticas justas y también otras injustas. Es normal, en todos los parlamentos del mundo, el espacio político por excelencia es criticado porque ahí se enfrentan las diferentes posiciones. Y en la Asamblea Legislativa definitivamente hay muchísimas cosas que cambiar y yo soy de esta generación que quiere hacer una nueva forma de hacer política. Interesante. Pero la fracción del FMLN se opone cuando no es beneficioso para el país, independientemente del gobierno que sea, o cuando no hay transparencia. Y yo sí comparto lo que decía Hernán, hay muchos casos que se han denunciado independientemente que sean a través de las redes sociales, directamente a la Fiscalía, al Tribunal de Ética, que se están llevando de oficio por la Corte de Cuentas, que aparte también se han estado denunciando por los medios de comunicación, que son preocupantes, que están revelando casos de corrupción casi todas las semanas, desde el gobierno central, en compras, en manejo de fondos, y yo creo que eso no debe de estar pasando. Aquí no podemos defender solo porque es nuestro gobierno o nuestra fracción a personas que, ya sea aislada o por una política generalizada, estén cometiendo corrupción porque es el fondo, los dineros del pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que para eso es importante. Que yo... No, perdón, pensé que habías terminado. Que yo vea, es que se habla de corrupción. Yo no veo ningún... O sea, lo que he visto es faramaya, es espumitas. Yo no he visto ningún caso de corrupción. Lo que he visto, por ejemplo, es que en la Corte de Cuentas, que se encarga de fiscalizar, hubo un contubernio con el señor Parker, que lo vimos todos, por las redes sociales, por cierto, no por los medios, porque en los medios no se publicó, pero vimos una realidad, que el señor Parker se texteaba ahí con el que ahora pusieron al cabo de una semana de ese hecho como presidente de la Corte de Cuentas, y todavía sí yo no he visto ningún caso de corrupción. He visto todas estas fantasías de los medios, de los partidos de oposición, que entiendo que es natural que no les guste que hayan perdido, pero no perdieron porque la gente no los quiso más. O sea, eso está clarísimo, ¿verdad? Ni Arena ni Frente, que ahora son prácticamente lo mismo, van de la mano, ¿verdad? Muy de la mano. La gente fue la que no los quiso. Okay. Entonces, ellos están diciendo que hay corrupción. Me parece de perogrullo también un poco Pues habrá que ver el qué hablar de corrupción. resultado hay de las investigaciones, ¿verdad? No El lo hay fiscal todavía. Ha dicho que está investigando. Ah, pero está tú hablaste de corrupción. recabando pruebas. Y claro, no estoy diciendo el delito, ¿verdad? Peculado. Claro. Igual en el caso del tema de pandillas, ¿verdad? Hay indicios. Hay imaginación, hay imaginación. Dejémoslo de que la negociación con pandillas. Yo no estoy diciendo que ya se comprobó, ni mucho menos que se judicializó, ¿verdad? Pero puede No, es que hablar de ser corrupción que se habla como un hecho existe, consumado. Tú eres abogada una y... investigación Sí. y habrá que esperar, ¿verdad? Yo lo que dije es que hay indicios de
corrupción, denuncias de corrupción, y eso es un hecho. Hay denuncias y hay investigaciones y esperamos que el fiscal actúe recabando las pruebas. Ahora yo solamente quiero terminar con una idea, el hecho que coincidamos con otros partidos políticos en un tema o que coincidamos con algunos medios de comunicación en un tema no nos hace aliados. Yo creo que el hecho de tener una crítica o cuestionar una actuación del Ejecutivo es parte del papel que los políticos y las políticas debemos de tener, y si coincidimos con otros, pues es precisamente porque es evidente lo que está pasando. Es interesante, digamos, la elevación del análisis y el debate que tenemos. Los felicito. Te doy la palabra, Hernán, sé que quieres agregar elementos también a esta discusión, porque se ha puesto, digamos, como en el centro de la discusión la importancia que tiene el poder establecer puentes de entendimiento que logren de alguna manera construir, ¿verdad?, agendas de país para beneficio de los sectorados, por un lado. Y por otro lado también conocer muy bien que los tiempos han cambiado. Hay nuevos liderazgos políticos, y tú lo ponías de ejemplo en el caso de un nuevo gobierno, pero también habría que ver qué es lo que puede acompañar esa nueva corriente o tendencia a partir de la Asamblea Legislativa y un nuevo liderazgo también de diputados que logren cuajar, como decía Idalia, ¿verdad?, tener una visión diferente de aportes donde se coloque al centro de esta agenda a la población misma. Voy a hacer una pausa, regreso y continuamos con el debate. Gracias a usted, gracias a los salvadoreños en el mundo por estar participando con nosotros. Este es Grupo Megavisión, es diálogo que está todas las mañanas con ustedes, como siempre, sirviéndoles una plataforma de opinión pública en la que el centro de la discusión es usted. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde. Grupo Radial Megavisión también les sirve a través de 107.7 Fuego, el programa de debate político semanal a las 6 de la tarde. Julio Valdiviesos, Ronald Umaña y también Marvin Aguilar, en un análisis también puntual de los temas que estarán gravitando a lo largo de este día. No se lo pierda, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Continuamos esta mañana conversando con Idalia Cepeda, aspirante a diputada por el FMLN por San Salvador, Hernán Carrasco también por el partido Vamos para San Salvador, y por supuesto Carlos Germán Bru, aspirante a diputado por el partido Nuevas Ideas. A ver, Hernán, había quedado de darte la palabra porque te decía, no te convence muchísimo, entiendo yo, al menos sí lo percibí, si estoy equivocado, corrígeme, el tema de cómo manejar el liderazgo que se está manejando el país hoy en día, ¿cierto? Sí, completamente. ¿Sabes lo que pasa? Es que... Tienen la palabra a los tres, perdón. Durante el pasado, lo que ha caracterizado la política en El Salvador es que se hace lo que la cúpula política, lo que los grupos de poder, económicos, políticos, le dictan a los diputados qué es lo que tienen. Tiene que votar de esta manera y se tiene que hacer de esta manera. Y usualmente así se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Llega el presidente y si tú empiezas a escuchar a los candidatos de Nuevas Ideas, es la línea directa del presidente hacia ellos. ¿Cuál es el problema con eso? Es que volvemos a lo mismo. La cúpula se convierte el presidente de la República y todo lo que diga tiene que ser seguido por ellos. Cuando la obligación de todo servidor público y todo político lo que tendría que buscar es justamente el servir al pueblo, el atender las necesidades del pueblo y tomar las decisiones en base a eso, en base a las necesidades y al bien común de los salvadoreños para llevarlo a un desarrollo a corto y a largo plazo, ¿no? Tenemos que pensar también, justamente siempre hemos sido en todo aspecto aquí en El Salvador muy cortoplacista. ¿Y no crees tú que esta es una nueva modalidad de hacer política? Los tiempos son cambiantes, sociológicamente se ha demostrado, no, la política de antes no es la misma política de hoy, ¿no? ¿No piensas tú en ese elemento?
Yo le quisiera perdón, decir... te decía a ti. Bien. es que no veíamos... Perdón. Sí, yo creo que lo que van cambiando son las personas y por eso es importante que la gente a la hora de votar, antes de votar, analice a los candidatos. Yo siempre les digo, miren, no crean lo que los políticos dicen, ni siquiera crean lo que los políticos o los candidatos de Vamos les están diciendo. No lo crean. Métanse a conocer un poco de las personas, de las candidatas, de los candidatos que van, porque así, de esta manera, te permite tener una aproximación, ¿no?, más adecuada a lo que es. Si conoces y te averiguas un poco de la vida de ellos, vas a saber cómo se han comportado durante su día y puedes también hacer un análisis, ¿no?, de la clase de persona que vas a tener, de la clase de profesional que tienes. Entonces, en ese aspecto creo que se ha ido cambiando un poco y por eso los cambios son buenos y por eso un cambio de políticos es bueno. Van a llegar con ideas diferentes, van a llegar con pensamientos diferentes, no necesariamente modernos, porque eso de moderno... ¿Y el partido que tú representas hoy en día, el partido Vamos, tú crees que puede cambiar, digamos, ese estamento que históricamente ha venido predominando en la Asamblea Legislativa, o será un factor de cuesta arriba? ¿Cómo lo ves tú? Completamente estoy de acuerdo que Vamos es el camino para llegar a una nueva política. Yo me acerco a ellos por los principios y valores que tenía el partido. Creo que por ser quizás hasta cierto punto una figura que era reconocida, no hubiera tenido obstáculo para presentarme ante cuál partido, pero yo lo que quería es presentarme al público y decirles, miren señores, yo vengo a cambiar las cosas. Pero ¿cómo lo puedo hacer si atrás represento un partido que ha tenido ciertos pecados? Yo creo que la gente no te cree tampoco. Y en ese sentido, cuando me presento con Vamos porque los principios, los valores del partido. Y me di cuenta de todo eso en las elecciones internas. Ni un solo reclamo de las elecciones internas. Y no solamente se preocupan por elegir bien a los candidatos. No es que yo llegué, usted es tal persona y ya quedó candidato. Análisis, ver con entrevistas psicológicas, exámenes, después capacitaciones y tratar de preparar lo mejor posible porque las capacitaciones siguen constantemente durante la semana. Pero si tú decís que no hay reclamos, no está siendo acorde a lo que decías hace un rato, que tiene que haber diálogo. O sea, en algún momento yo miro un poco raro que un partido nuevo, ¿ya?, se presente la gente y nadie le reclame, ¿no? Eso me recuerda a mí el verticalismo de Arena y del Frente, definitivamente. O sea, yo sí creo que los reclamos son buenos, son válidos. Ahora bien... Cuando hay motivos. Sí, bueno, como seres humanos tenemos que entender que vamos haciendo... Tú hace un rato hablabas y decías, y yo más bien te hago la pregunta, ¿no has visto que este gobierno enfrentó una pandemia como ningún otro gobierno de Latinoamérica se ha visto con esos resultados? Te pregunto si lo has visto. Mira, yo creo que lo de la pandemia, ningún gobierno alrededor del mundo ha tenido una respuesta ¿Has visto los resultados adecuada de El Salvador respecto a otros países? ¿Económicos? No, de la pandemia. Pero la parte económica... ¿Te importa más el dinero que la salud de la gente? Yo te empecé preguntando por la pandemia respecto a la salud de los salvadoreños. ¿Sabes lo que pasa? Es que no puedes cuantificar el hecho de... Yo sí te puedo cuantificar. ¿Cuántos murieron o cuántos se curaron o cuántas personas tuvieron COVID-19? Si te has dado cuenta que alrededor Tú no podés, del mundo, pero sí están los números. Las políticas han sido dos. La política que tomó El Salvador, que es cerrarse, no permitir que nadie salga, y la otra, ser un poco más permisivo en cuanto a que salieran y que la economía fluyera. Y ninguna de las dos respuestas hasta el momento es clara cuál fue la mejor. Hernán, lo vamos a ver de aquí a un par de años, cuando nos sentemos y analicemos lo que ha ocurrido. Yo sí creo que no es bueno ir tan rápido, Justamente. Sobre todo cuando se trata de la salud y la vida de las personas. Yo te empecé a hablar de la pandemia y tú me respondiste respecto a la economía. Lo primero es la salud. Y si tú ves, yo sí te voy a decir que sí hay datos y no son del gobierno de El Salvador. Son datos que se ven a raíz de las organizaciones, Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y ahí tú ves que El Salvador tiene un resultado que tú lo puedes comparar, lo podemos hacer ahorita o si quieres después en tu casa, respecto a Latinoamérica y al mundo
que puedes ver que El Salvador tiene resultados respecto a la salud y la vida de las personas, perdóname, voy a terminar de hablar, que son inobjetables. Ahora bien, si tú después quieres hablar de dinero, ahora va a empezar a haber una apertura poco a poco y ahí vendrá. Pero lo que primero tiene que defender un gobierno es la salud y la vida de las personas. Y eso se hizo aquí. Fíjate que lo que pasa es que esa es la idea equivocada que se ha tratado de manejar, de que lo económico y la salud... ¿Es equivocada la salud de la gente? No, perdón. Perdón, es equivocado Que están separadas. ¿Y sabes por qué? No, perdona. ¿Y sabes por qué no están separadas? Porque esta pandemia va a dejar un 50% más de pobreza en el país. ¿Qué es lo que implica la pobreza? Que muchos más niños van a tener desnutrición, eso es salud. Muchas más personas van a morir por falta de comida. Muchas personas, tú sabes que van a morir la gente. Hay más enfermedades. Fíjate que Hernán, tú me estás diciendo cuando que sos hagamos capaz... un análisis a final de año de cuáles son las enfermedades que más... A ver, yo sí te digo una cosa, Hernán. A ver, van a ser otras. Un segundito. No el COVID-19. Hernán Carrasco me está diciendo que ya fue a diciembre y pudo ver lo que pasa. Yo te digo que me centro en yo te hablaba respecto a la pandemia, lo que se ha dado hasta hoy. Ningún ser humano, ni por más intención política que tú tengas, puede ver el futuro. Nadie. Hasta el día de hoy creo que Walter Mercado, que es el que lo hacía, ya murió. Y creo que él tampoco pudo decir el día que moría. Walter Mercado, un personaje de televisión. Nadie más. Tú me estás hablando de lo que va a haber, te digo, no estamos en eso. Sin embargo, puedes especular. La especulación es muy peligrosa si te estás metiendo tú a manejar o a intentar manejar la vida de un país, de los salvadoreños en este caso, ¿no? Yo te estoy hablando de lo que el gobierno hizo respecto a la pandemia y te estoy hablando de resultados de lo que ya se hizo. No te estoy vaticinando porque esa no es mi función aquí. Sí, mira, algo que es claro es que nos tuvieron encerrados y fuimos el país a nivel mundial que más encierro tuvimos. El país que más. Creo que Argentina fue el otro que tuvo más encerrada a su gente. Para salvar vidas, sí. Sí, pero vidas por el COVID. Pero a la par de esto, si nos vamos a las muertes, por otras enfermedades, gente que no podía accesar a sus servicios, la gente Perdón, Hernán, ¿hubo gente que murió por estar encerrada? Sí, es que me estás hablando cosas... Sí, señor. Gente que murió por estar encerrada. Sí, señor, ¿sabe por qué? Porque no podían ir a recibir su tratamiento las personas enfermas de cáncer, con SIDA, con todas esas personas, no podían acercarse. Mira, y los suministros también, por la falta de trabajo, de gente que laborara en ese tiempo, no le permitió contar con sus medicinas. Y eso también es muerte y eso también es salud. Sí, pero estamos hablando de una cosa seriamente, porque es la vida y la muerte, es la salud de la gente. Si tú estás queriendo entrar a la política, estabas diciendo hace un rato que hay que fijarse en las personas y no imitar lo que hicieron los politiqueros antes, perdóname, pero está siendo retórico. Yo te hablé que si hubo alguien que murió durante esta pandemia debido al encierro, no porque tenía un cáncer terminal, no porque tenía una enfermedad, perdóname, ahí tu retórica me parece que es muy irresponsable para hablarlo en este tipo de tema. Totalmente. O sea, si tú tenés una aspiración política, la gente te está viendo, yo creo que estás partiendo mal, papá. Mira, cuando hablábamos del debate, hablábamos justamente con hechos, con fundamentos. No podemos obviar que todo tiene relación dentro del funcionamiento y de la vida, de la salud, la economía, el bienestar de los salvadoreños. No podemos obviar uno de los otros. Y ese ha sido uno de los problemas por qué el gobierno no ha tenido un plan de acción. Solamente fue encerrarnos y ahí vamos viendo qué es lo que sale. Vamos viendo qué es lo que sale, pero ¿cuál es el... Yo sí creo que estás totalmente equivocado. ¿Cuál es el plan de acción? Estoy hablándote de hechos. Al día de hoy... Al día de hoy no tenemos un plan de acción. No hay un... Si es que la pandemia ya está casi superada, falta todavía, de hecho... ¿Cuál superada? Si hasta la vacuna de Oxford ya se suspendió y estamos hablando de que posiblemente si tenemos una vacuna va a ser hasta el próximo año. Perdóname, yo te voy a decir, y sí, creo que te toca la palabra a ti, pero termino solo con esta frase. Te estoy hablando de las acciones del gobierno de El Salvador. Tú me decís, solo se les encerró. Perdóname, yo no sé dónde estuviste, quizás estabas en Chile durante la pandemia, pero aquí hubo un plan de acción. De hecho, el plan de acción que iba de la mano con una ley fue votada por estos señores, no por ti, por cierto, pero por tu partido y por el partido Arena, creo que es amigo del tuyo, no sé, pero eso es lo que vimos. Para nada. A pesar de eso, el gobierno, por lo que yo pude ver y lo que Neto pudo ver y lo que la gente que está aquí pudo ver, ya tenemos resultados que están ahí. Anda a ver la cantidad de enfermos, anda a ver la cantidad, y te digo, un muerto que haya habido
yo lo lamento, pero si lo comparás con los países vecinos, con Argentina, con Chile, con Brasil, con México, con todo el mundo, mira El Salvador, y podemos buscar la cifra ahorita y la podemos ver, y Neto no me va a dejar mentir, y perdona porque... Ok, me voy a la pausa. Cuando regrese, Idalia quiere también sacar número y dar sus comentarios con relación a este punto. Yo creo que a partir de ese elemento que han introducido sobre el impacto que ha tenido, desde luego el COVID ha venido a romper esquema en muchas sociedades. Yo creo que es importante también ser consecuente con los temas que esto representa. Por ejemplo, 127,000 salvadoreños buscan empleo en la economía, que es un gran reto que va a tener Centroamérica que afrontar para los próximos meses. ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr establecer estos parámetros de poder reactivar la economía a partir del impacto que tuvo el COVID-19 y qué se puede hacer precisamente desde la Asamblea Legislativa si ustedes resultan electos en febrero próximo? Me voy a la pausa y por supuesto estos son elementos importantes. Me encanta, reconozco que están debatiendo ideas, ¿verdad? Y no se están yendo al tema personalizado. Y eso es bien importante. Creo que ese es el motivo por el cual acá en Grupo Megavisión y este servidor toda la vida ha venido pregonando. Elevemos el debate para poder debatir, valga la redundancia, ideas y no aspectos personales. 7:23, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, Idalia, ¿cuál es el complemento a ese debate que teníamos anteriormente con sus compañeros de mesa? Porque también sale a relucir precisamente un poco ese matrimonio que en algún momento se percibe, no lo estoy diciendo yo, como lo planteaba Germán, entre su partido para de alguna manera, digamos, cómo poner ciertos obstáculos a la agenda que el gobierno quiere desarrollar para poder enfrentar. En este caso habían citado el tema del COVID, entre otros temas que tienen que ver con la economía, que fue el punto de honor que yo planteaba antes del corte. Sí. Idalia, tienen la palabra los tres. Bueno, gracias. Yo creo que en esta discusión bilateral que se dio entre los señores surgieron varios temas interesantes, ¿verdad? Yo sí creo que hablar, como decía antes, de alianza entre un partido de derecha que defiende todavía intereses de un grupo económico de poder con un partido de izquierda es contrario incluso a la ciencia política misma, ¿verdad? Yo creo que tener puntos de coincidencia para exigirle al gobierno transparencia, rendición de cuentas, que mande la documentación completa antes de votar, porque también es un compromiso de los parlamentarios, es algo que es correcto y que aparte va a ser normal. Los votos han estado ahí, eso se puede revisar. Yo creo que, por el contrario, coaliciones o alianzas se tienen ya hasta inscritas en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El presidente actual, el presidente Nayib Bukele, está afiliado al partido Gana, es parte de nuevas ideas en la estructura, digamos, mediática, y ellos han hecho con un partido de derecha como es Gana y un partido que quizás se vende publicitariamente como de centro, coaliciones en función de defender sus intereses. Yo creo que va a ser muy interesante el escenario que se va a abrir en la Asamblea Legislativa y quiero rescatar algo. Es bien importante precisamente por lo que decía Hernán, que ya vemos esa tendencia de los candidatos y candidatas de Nuevas Ideas Gana de ser prácticamente obedientes ciegamente al partido, que necesitamos diputados y diputadas conscientes de oposición que puedan hacer un contrapeso. No solamente la Asamblea como órgano tiene que seguir ese juego de pesos y contrapesos constitucional, sino que cada funcionario público debe de tener independencia,
debe de responder al electorado, debe de priorizar un interés nacional que es superior que cualquier interés personal o de grupos. Yo sí creo que va a ser muy importante que la Asamblea Legislativa tenga representación de la oposición, precisamente para no dejar la cancha libre. Yo no creo que cuestionar la forma dictatorial que tienen algunos funcionarios, como el caso del presidente Nayib, sea ver fantasmas, ¿verdad? No solamente porque tenemos una historia que nos hizo mucho daño, ya se mencionaba aquí la guerra, las dictaduras militares, sino porque tenemos un sistema político que está apenas naciendo, que le llamamos democracia, ¿verdad? Que es importante defender y es importante que no vayamos a retroceder en los derechos ganados hasta ahora. Yo creo, nada más para aportar al tema también de la pandemia, que en general a este gobierno le hace falta hacer el ejercicio de planificación estratégica, le hace falta también poder difundir esos puntos de planificación que no los vemos a la población. Yo no estoy diciendo que todavía hay un gran sector de la población que tiene credibilidad para con el gobierno, eso es un hecho. Lo que estoy diciendo es que en el manejo de la pandemia, como en el manejo de otras crisis ambientales, de las tormentas, se necesita planificar tanto la erogación de fondos como las acciones, y también se necesita responder con eficiencia a esas problemáticas. Yo veo muchísimas debilidades, cómo se enfrentó la pandemia, una cuarentena sumamente larga, afectaciones en la economía que la estamos viendo, desempleo, poca respuesta del Ministerio de Trabajo frente a los despidos masivos de muchas instancias privadas y públicas. Perdón, y Idalia. aparte, solo termino, sí. Aparte es la misma CEPAL la que nos está diciendo y otras instancias internacionales que el gobierno fue uno de los gobiernos de América Latina que tuvo más fondos para enfrentar la crisis de la pandemia y es el país de Latinoamérica que más fallecidos médicos tiene por COVID-19. Eso es solo un ejemplo. Ya no digamos las quejas del sector por la falta de los insumos, ¿verdad? ¿Por qué nuestros doctores y doctoras se están enfermando? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que esto es un punto que todavía continúa, ¿verdad? A pesar de que ya se abrieron las fases de la economía, ya hemos visto hace poco, ¿verdad? Que los mismos médicos organizados están haciendo homenajes a todos los doctores y doctoras que han fallecido heroicamente en su labor, pero sin duda el gobierno debe de responder qué acciones omitió para que estos resultados sean así. Tú hablabas de militares. Los dos partidos de oposición que han mal gobernado nuestro país han estado ligados, y el tuyo en especial, a estructuras militares. Yo lo que veo es que quizás hay en ti, y eso lo admiro también, un ansia de salir de eso. O sea, si tú estás viendo, por eso voy a repetir, fantasmas donde no hay, es porque los viste desde tu partido. Ahí hubo estructuras militares, ahí hubo verticalismo. Y Dalia, tienes la palabra también abierta para discutir ese tema. Ahí hubo sumarios también. O sea, eso es lo que, si me concentro en el FMLN, es lo que yo he visto y hemos visto todos a raíz de la historia, hechos consumados. Ahora bien, estoy de acuerdo en que eso tendrían que dejarlo. Ahora, lo principal para dejarlo es, como decía en una canción Michael Jackson, hay que ver al hombre del espejo, hombre y mujer, ¿verdad? Hay que verse en el espejo. Si es lo que tú has tenido, una estructura verticalista en tu partido, que por cierto, yo he visto que incluso hace poco intentó una joven, que no me acuerdo el nombre, pero intentó participar en las elecciones internas y se le negó el permiso. Yo entiendo si las estructuras ahí, si ahí tenés a cuadros como Shafiq Handal Jr., que lleva pues muchísimo tiempo queriendo mandar, estructuras, bueno, anquilosadas, es que no vemos cuadros nuevos, ¿verdad? De los que mandan, entonces tú estabas haciendo alusión a algo que lo ves en tu partido. Yo sí lo veo en el FMLN. Y últimamente lo veo también que llega Rodolfo Parker y les da órdenes, porque él es el que decide ahí y manda arena y al frente los coordina y hacen que digan, y yo veo, ¿dónde está la independencia que tú estabas hablando? Es así, Dalia. O sea, eso es lo que se ve, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto y eso es lo que... Es importante recordar lo que
pasó el 9 de febrero, ¿verdad? Ese día lamentable en donde a los militares los vimos rodeando la Asamblea Legislativa, ingresar a la fuerza al Pleno Legislativo, tomarse esos espacios. Eso la verdad que, aunque tengo corta edad, simbólicamente trajo a mi memoria esas épocas de dictadura, y yo no creo que sea tampoco únicamente un tema simbólico. Es que el presidente de la República se sentó en la silla. Hay dictadura ahora aquí, hay dictadura ahora en El Salvador. Yo creo no, te pregunto, que ¿hay dictadura? Indicios y acciones. No, que tú me estás son hablando de que el 9F, como el presidente llegó con su escolta presidencial, entonces claro, si vemos nuevamente que las dos estructuras, los escuadroneros de Arena y los otros escuadroneros de la izquierda, del FMLN, que son los que le trajeron muerte a este país, ellos ven que todo es machete, pistola, metralleta y bomba, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que tú estabas muy joven, pero eso es lo que tu partido hizo. Ahora, que el presidente las llegue con su organizaciones de derechos humanos se pronunciaron, a ver, nacionales e internacionales. pero dime, se pronunciaron porque son estructuras de fachada que tienen un historial politiquero, ¿ya? Pero no hay ningún hecho que te diga, tú estás hablando, o sea, yo sí creo que dentro de un debate serio, como dijimos, A ver, tú me estás hablando que el partido que le trajo muerte a este país, como el FMLN, que ahora está unido al otro que le trajo muerte a este país, y no lo digo yo, o sea, yo sí lo viví, yo tenía un par de años, o sea, esos partidos están diciendo que como el presidente llegó con una escolta presidencial, te recuerdo que el presidente del FMLN entró con mucho más armamentos, helicópteros, como tú decís, y todo, el FMLN, Mauricio Funes, cuando entró el ministro de Defensa, que ahora está preso, ¿ya?, a la Asamblea, y ahí no veo yo que hayan dicho dictadores, yo ¿verdad? En la verdad, ahí no lo veo. Después de los acuerdos de paz, pero te estoy haciendo alusión a algo. He escuchado a un presidente decir que si él quería, apretaba el botón que le corresponde apretar. ¿El botón de la Asamblea? A la Asamblea Legislativa. El botón de la Asamblea. Si dejamos los militares ¿Tú te has fijado que hay botones ahí para votar? ¿A eso se refería? Que se va a tomar la decisión de aprobar un decreto de suplantar el papel de los diputados y diputadas, de tomarse la Asamblea Legislativa aún sin militares. Eso es un intento de golpe de Estado y eso es una conducta dictatorial. Al igual que decir en público que si fuera dictador ya hubiera disparado, acribillado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Conociste a Shafik Handal tú? Hay algunas conductas. ¿Conociste a Shafik Handal, al señor, al padre? Hay algunas conductas ahora, después de los acuerdos de paz. ¿Conociste al señor Shafik Handal, padre? Yo creo que para ser un representante de un partido, Carlos, que habla que es la bandera de la posguerra, tú mencionas mucho el tema de la guerra y es un periodo que merece si reconocerse y analizarse. Sí lo conocí, estoy hablando de después de los acuerdos de paz. Te estoy hablando porque creo que, si me permitís lo que te estaba diciendo. Hay una institución democrática que hay que defender vamos a ver, ahora, Hernán, ahora en este año. ¿Cuál es tu valoración de esa discusión que se tiene, el 9F? Fíjate que sí hay indicios claros, ¿no?, de lo que decía Idalia, no solamente lo del 9F, sino que el desobedecer sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque obviamente estamos y vivimos en un sistema democrático, en un gobierno republicano, donde la fuerza del Estado y el Estado en sí está encomendado a tres órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando el Ejecutivo ingresa de forma abrupta a la Asamblea Legislativa, eso es tratar de usurpar el lugar asignado para ellos, y es una forma más que simbólica de tratar de tomarse el poder que ellos representan. Y cuando no obedece la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es otra muestra evidente de la falta de democracia y de indicios de autoritarismo que está tratando de reflejar. Dicho por los politiqueros.
Dicho por los salvadoreños. Yo no soy político. Hasta ahora soy político. Lo que dice, hasta ahora estoy metiéndome en la política. Está repitiendo lo que dice el FMLN, lo que dice Arena, que lo sacó del poder el pueblo. Yo creo que eso democráticamente. Es lo que puede decir cualquier salvadoreño. No, Hernán, es que si tú te vas a lo que dicen los salvadoreños, tú ves que a nadie le cae bien lo que hay en la Asamblea. Que vive en El Salvador. Ese día, si tú lo que ves. Entonces tú no crees en la división de los tres poderes. Totalmente, claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque esos poderes representan a los ciudadanos. Ahí es la importancia de las próximas elecciones. A ver, ¿sabes por qué? Porque un segundito, Hernán, para no avanzar, oíme, avancemos en se va a dirigir el país en los próximos años. Y una de las maneras te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Mantener esos contrapesos. Oíme, te voy a pedir un favor. Si tú planteas un tema y tú das lugar a que tu interlocutor pregunte o vuelva a preguntar, ahí se tiene un debate. Si no, estás imponiendo. Y eso es impositivo. Entonces, deja que termine la idea, porque también entonces, yo te voy a decir, yo creo en los tres poderes, claro que sí. ¿Y sabes a quiénes representan esos poderes? Al pueblo, a la gente, no a los partidos, no voy a la al pausa verticalismo. y seguimos con el debate. Es interesante, me encanta que están esbozando elementos importantes que tienen que ver con la esencia de ir superando todos esos aspectos que hoy en día se pueden observar dentro de la Asamblea Legislativa. Regresamos con ese punto, les doy las palabras a los tres, como siempre, cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Corremos en el tiempo y me había quedado precisamente en una discusión con ustedes, Hernán, y también contigo, Germán. Sí, yo solo para cerrar un poquito lo que hablábamos antes con Idalia. El ver los hechos, lo que hay, como hablaba yo también, de los resultados de la pandemia en nuestro país, que es de los mejores del mundo en enfrentar, yo veo hechos también. Aquí yo creo que insultar a los ciudadanos salvadoreños al decirle que un presidente es corrupto o que un presidente es dictador, cuando tu partido tiene un presidente prófugo de la justicia y tiene un presidente de la Asamblea, expresidente prófugo de la justicia, ahí sí podemos hablar. Tú eres abogada, según entiendo, ¿no? Ahí podemos hablar de hechos. Lo otro es especulación, lo otro es algarabía. Entiendo que estamos en una mesa agradable, partiendo un día, hablando con Neto. Sí, podemos hablar, sí, eso es lo lindo de hablar, pero yo lo que estoy haciendo es trayendo hechos reales. No estoy especulando, ¿no? La realidad es que en este país, en su mayoría, finalmente dijo, no queremos más estas opciones que nos han venido tratando mal históricamente, y se cambió y ahora hay otro gobierno. Eso es un hecho. Quisiera introducir elementos que nos ayuden un poco a ir un poquito más consecuente para visualizar lo que verdaderamente en el país necesitamos. ¿Creen ustedes que existe o podría a partir del 9 de febrero, perdón, a parir del 28 de febrero que vienen las nuevas elecciones, la construcción? Ya no queremos otro 9 de febrero. ¿Perdón? 9 de febrero ya no más. Sí, no, del 28 de, perdón, de las elecciones próximas, la construcción de una articulación de partidos, cuadros y personas que puedan generar una agenda de país diferente a lo que hemos tenido. Esa es una pregunta que se la formulo a Hernán y también a ti, Dalia, al resto. Fíjate que yo por eso, yo lo que digo es que tenemos que dejando atrás lo malo que se ha hecho para hacer lo bueno que se está queriendo hacer, ¿no? Creo que tenemos que buscar cada uno de los candidatos la independencia en la toma de sus decisiones. Y tú la tienes, esa es una pregunta clave que yo se las estoy haciendo a todos los candidatos que están viniendo. Hernán Carrasco, ¿votarás tú a conciencia o votarás por partido? Mira, bajo los principios de Vamos, es muy difícil que el partido me diga, mire, usted tiene que votar de esta manera y yo piense de otra manera. Es muy difícil. Pero obviamente, si se llega a dar ese conflicto, yo soy abogado también y siempre he compaginado mi vida de periodista deportivo con la carrera de abogado, y sé muy bien que ante una contradicción entre la ley y la justicia, lo que tiene que prevalecer es la justicia, y la justicia es el bien del pueblo. En ese sentido,
la decisión de uno va a ir marcada qué es lo que más le va a servir al pueblo, qué más le conviene al pueblo para tomar una decisión, no lo que una cúpula del partido quiere o lo que un partido significa. Y esa es la libertad que siempre nos ha dado cada uno de los candidatos. Fíjate que es interesante ese tweet que nos escribe el amigo televidente. Déjenme ese tweet, por favor, el tweet que estaba, el anterior. Es bien interesante lo que nos escribe Otto HM. Dice, el país está en crisis y no se ve aportes serios de los candidatos para generar empleo, que es un punto que yo dejé como ítem de discusión. Vamos a tener más tiempo para hacerlo. Pero regresemos al punto con ese planteamiento, esa pregunta clave. Es decir, la independencia de los diputados a la hora de pensar más en el interés colectivo que en lo particular de un partido. Idalia, creo que en tu partido, ¿cómo se maneja esto? Sí, bueno, en el FMLN, desde hace muchísimos años, en la Asamblea Legislativa hay una práctica de convocar a reuniones de fracción en donde se discuten los temas, se aborda la agenda y se hace el debate. Cada quien expresa sus ideas, su planteamiento y se construye pensamiento unificado y colectivo. Ese es el método de trabajo. Yo, por supuesto, que si la población me da oportunidad de quedar como diputada, mantendré mi independencia de pensamiento, como también he fomentado en mi partido y como además lo mandata la Constitución de la República. Comparto lo que dice Hernán, muy difícilmente va a haber discordia o diferencia entre la fracción y mi persona, porque está claro, primero la plataforma legislativa, y ahí quizás entro un poco a las propuestas, ¿verdad? Si es una ley que va a promocionar el empleo para la población, el emprendimiento para las juventudes, los créditos para mujeres que tienen sus negocios, y es una ley que va a beneficiar estas relaciones desiguales que se encuentran en la sociedad y va a apoyar a generar ingresos económicos, por supuesto que la vamos a votar. Entonces, manteniendo la independencia, construyendo pensamiento colectivo dentro de la ¿Tu voto no puede ser independiente dentro del FMLN entonces? Claro que sí, claro que sí. Es decir, lo que estoy diciendo es que la práctica del debate y la discusión colectiva hace que se construya una unidad. Pero, insisto, yo soy una persona con pensamiento propio, con ideas propias y con independencia, así como lo manda la Constitución. No puedo responder a intereses particulares, sino un interés general de los electores. Te felicito. Vamos a ver, Carlos Germán. A ver. ¿Qué vamos a ver en ti? ¿Rebeldía o disciplina? A ver, yo si llego a llegar a la Asamblea represento a los salvadoreños, y los salvadoreños ya están cansados de verticalismos y de partidos que aplastan. Decía Idalia que a ella o a los diputados los tienen que convocar en un salón, en un cuartito cerrado para tomar decisiones. Nunca he visto, en el mundo no se ha visto, de hecho, ¿ya?, un gobierno que esté tan abierto, y yo soy parte de los salvadoreños, ¿no?, que esté abierto en cualquier lugar del mundo donde me encuentre, a poder opinar y decir lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿verdad? Eso es nuevas ideas. Yo sé que rompe con estas instituciones militaristas, ¿no? Rompió, porque el salvadoreño quiere eso, y por eso es que el salvadoreño en mayoría dijo ya no queremos aquello, ¿no? Y así me siento yo también. Yo soy un ciudadano libre. ¿Tu voto será de independiente, libre? Mi voto va a ser desde el 19 de julio, que el Partido Nuevas Ideas decidió colocarme a mí en el puesto número 2, que tú me preguntabas eso hace un ratito, para aspirar a una candidatura de diputado. Yo trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es lindo. En el trabajo de equipo hay disenso. En el trabajo de equipo, aquí los expertos en fútbol lo saben. Pero eso es lo mismo que planteaba Idalia también. Tú puedes tener, que son trabajos de equipo, ¿verdad? Y tú puedes Idalia? tener, Neto, en el trabajo de equipo, tú puedes tener, por ejemplo, centrémonos en el fútbol, no es mi área, pero mis hijos sí son muy buenos futbolistas, yo no. Tú tienes un trabajo en equipo y de repente ves que el Cristiano Ronaldo viene y se agarra la pelota y mete un gol. Ese es el objetivo del equipo. Claro. Pero no quiere decir que el gol lo meten todos juntos, ¿no? Nunca se ha dado un gol que haya sido metido por 11. Lo mete uno cuando le toca. Entonces, ahí puedes ver tú un ejemplo de cómo se grafica esto de la libertad, ¿ya? No tiene ningún sometimiento. Lo que hay es un trabajo en equipo, un ordenamiento, y dentro de ese ordenamiento tenemos líderes. El líder de nuestro movimiento se llama Nayib Bukele,
quien ha venido incluso a trabajar por los salvadoreños de una manera que ya lo decíamos en los bloques anteriores, positiva, con resultados positivos y con acciones que están funcionando para los salvadoreños. Esa es una gran ventaja. Okay. Antes no teníamos eso, antes trabajaban para los partidos nada más. ¿Cuál es digamos, la bandera o el proyecto emblemático que ustedes, voy a hacer una pausa porque ya el tiempo se me fue lastimosamente, que ustedes le trasladan a la población que nos está viendo para que pueda de alguna manera interesarse en el proyecto de agenda que ustedes van a plantear cuando ya se dé el banderillazo de salida de la campaña electoral? Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, el tiempo se nos está yendo y creo de alguna manera aprovechar al máximo lo que nos queda. Y Dalia, comienzo contigo. ¿Cuál crees tú debería de ser el elemento o el eslabón clave en esta previa a la campaña electoral que se debe de autorizar, que debe de predominar como agenda de país en los partidos que en este caso muy en particular tú representas? Sí, yo creo que difícilmente se puede escoger un tema. En lo particular, he construido una agenda prioritaria de los temas que yo quisiera trabajar. El FMLN hace una consulta ciudadana y va a estar trabajando una plataforma legislativa que va a ofrecer a la ciudadanía, pero como Idalia Cepeda yo quiero enfocarme en la transparencia y la anticorrupción, en la generación de oportunidades de empleo para las juventudes y las mujeres, en la sustentabilidad ambiental y la promoción del arte y la cultura. Me preguntan acá qué piensan, me preguntan acá ya corriendo en el tiempo, así 30 segundos, ¿qué piensan de esta situación de supuestas negociaciones con grupos delincuenciales? Vamos a ver. Bueno, yo creo que en ese caso lo más importante es que la institucionalidad del Estado funcione, que la Fiscalía investigue, que recabe las pruebas y que se judicialice. Al parecer hay cometimientos de delitos como agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes de algunos funcionarios, violaciones a la ley penitenciaria para favorecer a estos grupos criminales con el objetivo de bajar los índices de homicidios. Y yo creo que la Fiscalía tiene un rol que necesariamente debe de cumplir para poder tener resultados de esta investigación. Hernán, en ese mismo punto. Creo que así como han estado funcionando las instituciones encargadas de investigar y de realmente llegar al responsable si existe, ¿no?, algún delito, creo que no han funcionado. De ahí la importancia también que tiene en la próxima elección de la Asamblea Legislativa, porque justamente somos los encargados de elegir a esos funcionarios de segundo grado que hagan cumplir justamente cuando cuando un gobierno, cuando algún funcionario público se salga de lo legal, y justamente ahí es donde tiene que intervenir. Mucho podemos hablar, mucho podemos decir y acusar, pero a la larga yo creo que esto va a terminar, por lo menos mientras esté, porque el acusado es el gobierno obviamente, mientras esté el gobierno en el poder esto no va a ocurrir a menos que se den los cambios, y uno de los cambios es el próximo 28 de febrero. Carlos Germán, Sí, nuevamente, las especulaciones que tiran algunos medios que están siendo incluso pagados o de alguna forma inducidos por poderes económicos a decir cosas, no es la realidad. Es más, nunca he visto, y tú que eres periodista, Neto, también, y tú también, Hernán, nunca he visto cómo se han dado paja tanto en sí los medios aquí en El Salvador, porque los hechos reales son que si vemos acusaciones fiscales, ¿ya?, nuevamente va a salir a bailar, lo siento mucho que sea el presidente de tu partido, FMLN, el que fue acusado porque tuvo un arreglín con las mafias, tuvo un contubernio. Ahí hay un proceso judicial abierto, por cierto, de las instituciones judiciales que tenemos. Tú hablabas de cambiarlas, se cambian siempre y cuando no funcionen, pero a mí sí me gusta ver que un fiscal haga un proceso, incluso está ligado a un partido, Arena, el fiscal actual, porque sabemos que es amigo de Arena, pero también están vinculados
en investigaciones fiscales gente de arena como Norman Quijano, como Neto Mason, en temas de las pandillas. Eso es una realidad. Estábamos hablando aquí de hechos concretos. Ahora, si tú nos invitas otro día a hablar de chismes, yo no creo que venga porque en realidad no me gustan. Yo cuando estoy haciendo un trabajo por un país, ¿ya? Si personalmente nunca me han gustado los chismes, menos lo voy a hacer por mi país. No va conmigo. Ahora, hechos concretos son los que podemos hablar y esos son los que hemos hablado aquí en este tiempo, que además agradezco el tiempo para poderte ver nuevamente después de tantos años, verte a ti también, Hernán, y conocerte a ti, Dalia, porque así me ha gustado mucho platicar esta mañana contigo. Definitivamente, les quiero agradecer a los tres esa capacidad y madurez política que tienen para haber debatido a lo largo de esta hora y media temas sustanciales que sin duda alguna, como tú lo dices, todavía nos quedan otros que, si Dios lo permite, más adelante vamos a tener el gusto de seguirlo compartiendo con ustedes. Te agradezco muchísimo, Hernán, que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación, y Dalia también me da muchísimo gusto conocerla, la felicito, ¿verdad?, por su visión que tiene, ¿verdad? Serán los salvadoreños que van a dar ese voto, obviamente, en febrero próximo, sobre la decisión de darles o no la diputación. También a ti, Carlos Germán, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Gracias. Bueno, Gracias. satisfecho de poder ofertarles a ustedes una plataforma de opinión política en la que usted saca el extracto y construye su propia lectura. Ese es nuestro objetivo, no tenemos agenda en particular para nadie ni contra nadie. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.